Hola, mi nombre es Elian Ramírez de la Universidad de Costa Rica. En este caso les voy a hablar un poco de la escogencia del panel. En este caso tenemos un panel de la serie KC200 GT. Este panel tiene una extensión de MPPT de 35.8 volts y una corriente MPPT de 9.4 amperes. Además, con una potencia asociada de 336.52 watts. Como se puede ver en el diagrama que tenemos en el panel, se tiene una constante y dos escalones. La constante hace referencia a cuando él está expuesto a la mayor irradiancia y se le genera un step un segundo, el cual disminuye su irradiancia a 0.7, el cual es equivalente a un 70%. Eh, Se puede ver por acá, en esta gráfica, donde la irradiancia logra bajar y luego de 2 segundos vuelve a su estado natural, donde con eso simulamos una perturbación como si estuviese pasando una nube. Eh, por otro lado, para garantizar el MPPT en el panel, se genera un algoritmo, el cual, como se puede ver por acá, eh, él mantiene una potencia que está por aquí. En dicha potencia se puede ver que está muy, muy, muy cercana a los 36.52. Si le hacemos un buen zoom, se, se denota muchísimo mejor. Eh, Ahora bien, con este panel, cuando se genera la perturbación, es razonable que la perturbación nos vaya a provocar una caída en la potencia, la cual se denota como por acá, en en este sector, se nota que la caída de potencia es un poco mayor al 70%, lo cual se puede dar por las pérdidas que tiene el panel a una menor irradiancia. Eh, por otro lado, en el panel eh, se pone un capacitor de alta frecuencia en paralelo a su salida, esto para garantizar que las fluctuaciones no sean un inconveniente en el momento en el que entre el convertidor de CDC, para el cual la idea es que la tensión de entrada en este convertidor sea lo más estable posible. Mi nombre es Alejandro Jiménez de la UCR también. Para el convertidor de CDC se utiliza un convertidor tipo boost, porque sabemos que del panel tenemos una tensión de 35.8 volts y en la salida del capacitor tenemos que tener una tensión de 360 volts. Con el control del boost, que es un sistema hecho midiendo tensiones del panel y con las perturbaciones que hayan, para asegurar que haya un ciclo de trabajo cercano al 0.9. Acá se puede ver el que está cercano al 0.9 y sería eso. El diseño del inductor se realiza con ecuaciones también de aproximación del estado pequeño y se tiene un valor cercano a los 1.71 milifaradios, sí, milifaradios, y después con el tema de buscarlos en mercado se consigue uno de 2 milifaradios, entonces es el valor que se utiliza. Eh, la tensión bueno, el capacitor no se diseña porque después sabemos que tenemos que diseñar una parte una parte alterna que va a ser afectada por las frecuencias a las que está operando esta parte. Entonces, el, el, el valor del capacitor se diseña con ese valor para tener un rizado pequeño de aproximadamente un volt. Sí, perdón, de 1%. Acá se muestra que es un valor mucho más pequeño porque no está unido a esa parte alterna. Pero el valor con el que fue diseñado está hecho para que incluso en la parte alterna se tenga un rizado menor al 2%, que incluso fue diseñado con el menor al 1%. Hola, buenos días, estimados profesores. Les habla Diego Valderrama Montesino y les hablo de esta etapa del proyecto en el cual vamos a hacer el dimensionamiento térmico del convertidor de CDC. ¿Ok? Nuestro punto de partida es un único módulo fotovoltaico de 335 watts que opera en condiciones estándar. Para eso, nuestro reto principal es la relación de transformación, en la cual debemos elevar desde los 35.8 volts hasta un máximo de potencia de 360 volts. Para eso nosotros debemos trabajar previamente calculado, tenemos que trabajar en un ciclo de trabajo del 90%, ya que generalmente estará conduciendo corriente casi todo el tiempo, ya generando un estrés térmico que un diseño convencional no puede soportar. Ya, para eso nosotros elegimos un MOSFET en el cual es de la tecnología de carburo de silicio y su nombre es el C3M0665D. Ya, y nosotros lo elegimos base en tres pilares técnicos.
Primero, uno es la seguridad, que son su máximo de rupturas fluctúa por los 150 volts. Segundo es la capacidad de amperaje que soporta, que son 37 amperios. Y tercero es que tiene una resistencia en conducción de apenas 60 miliohmios. ¿Ya? Para eso nosotros usamos, o sea, simulamos el circuito térmico eh, con una resistencia para el disipador y para el pad térmico, la cual nosotros también simulamos una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. El pad térmico que nosotros escogimos fue el SIL 900S y tiene una resistencia térmica del 0.8 Kelvin Watt. Y en el disipador, que es el Wakefield Red OVNI 220, y tiene una resistencia térmica de 5.5 Kelvin Watt. ¿Ya? Y en nuestro circuito agregamos un termómetro para ver la temperatura del disipador y del pad térmico. Ahora mis compañeros les hablarán sobre el análisis de las temperaturas del circuito térmico. Soy Tomás Rivera. Voy a hablar de la parte de térmico del convertidor DC-DC, más enfocado en análisis de pérdidas y temperatura. Como primero, vamos a ver la simulación. Eh, Hablaremos de las pérdidas por conducción, un patrón periódico propio del régimen. Podemos ver que las pérdidas aumentan de manera lineal durante cada ciclo y siguen la forma de la corriente del interruptor. Luego caen abruptamente cuando el dispositivo deja de conducir. Esto confirma que la potencia disipada depende directamente de la corriente instantánea y a través del semiconductor y del duty cycle aplicado. Como segundo tenemos la pérdida por conmutación. Aquí se puede ver también un patrón periódico eh, donde cada evento de conmutación genera un pulso estrecho de potencia cuyo valor máximo corresponde al instante en que coinciden corriente y tensión durante la transición del dispositivo. Entre pulsos, la potencia cae prácticamente a cero, ya que las pérdidas por conmutación ocurren solo durante los intervalos de turn on o turn off. Bueno, después pasaremos a lo que son las temperaturas. La primera será la temperatura de una unión. Eh, Esta presenta un comportamiento típico de un sistema térmico sometido a disipación constante de potencia. La potencia parte en 25 grados aprox y aumenta rápidamente debido a la elevada diferencia entre la temperatura inicial del dispositivo y la temperatura final del equilibrio. Este incremento es exponencial, característico de la respuesta térmica de un semiconductor modelado mediante una red RC. Ahora tenemos la siguiente temperatura que sería la de la carcasa. Aquí podemos decir que el incremento inicial es muy pronunciado durante el primer segundo, reflejando el calentamiento rápido del dispositivo debido a las pérdidas internas. A medida que transcurre el tiempo, la pendiente disminuye y la temperatura converge a un valor estacionario, indicando que la transferencia de calor hacia el disipador y el ambiente alcanza un equilibrio con la potencia de continua generación del semiconductor. Y por último tenemos la corriente del disipador. Y acá podemos ver que el incremento de temperatura es muy poco, más o menos alrededor de un 0,5 grados Celsius. Esto indica que el disipador está operando con una carga térmica muy baja respecto a su capacidad, absorbiendo el calor previamente de la carcasa sin experimentar un incremento significativo de temperatura. Esto significa que la transferencia de calor hacia el ambiente es eficiente y el disipador nos acerca a condiciones críticas. Esta sería la parte de análisis de pérdidas y temperaturas. Estimados profesores, soy Diego de la Cuadra. Les vengo a presentar sobre nuestra eficiencia de nuestro conversor. Como vemos en el esquema, nosotros vamos a quitar nuestro panel fotovoltaico y vamos a agregar una fuente de DC. Y vamos a eliminar todo el lado derecho de nuestro esquema y solamente vamos a agregar una resistencia. Como vemos, para calcular nuestra potencia tanto de entrada como de salida, vamos a necesitar el voltaje de la entrada, la intensidad de entrada, el voltaje de salida y la intensidad de salida. Como vemos también en nuestro MOSFET, en la compuerta tenemos un comparador.
el cual tiene una generador de señal triangulares y un ciclo de trabajo. Nuestro ciclo de trabajo lo tenemos configurado con D. ¿Por qué? Nuestro script va a modificar ese valor de D entre 0.9 a 0, o sea, desde 0.1 hasta 0.9, y nuestra señal triangular va a generar una señal entre 0 y 1 con una frecuencia de 20 kHz, con un ciclo de trabajo de 1, ya que nuestro ciclo de trabajo lo modifica esta constante. Ahora vamos a mostrar nuestro figura número uno, la cual tiene la eficiencia del convertidor versus ciclo de trabajo. Como vemos, nuestro esquema va de 0.1 hasta 0.9, donde nuestra eficiencia es mejor en 0.9. Ahora, con este ciclo de trabajo de 0.9 vamos a modificar nuestra frecuencia. El es que va a ir entre 10 kHz a 50 kHz y nos va a graficar la siguiente esquema, el cual, como vemos, tenemos la eficiencia y la frecuencia de conmutación, donde vemos que 20 kHz tiene alrededor del 95% de eficiencia, lo cual consideramos como excelente para nuestro conversor, mientras que para otras frecuencias de conmutación los costos se ven elevados, por lo cual vemos que con 20 kHz encontramos el óptimo. Ahora, para finalizar, volvemos a retirar. Nuestro ciclo de trabajo va a ser de 0.9 y nuestra frecuencia va a ser de 20 kHz. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del conversor DC a AC. Por acá tenemos la topología que nosotros escogimos, vamos a utilizar la de puente H, más que nada por su simplicidad y facilidad a la hora de conmutar. Consideramos otras opciones como lo pudo haber sido la topología H6D1, H6. Sin embargo, pues no lo considerábamos necesario, ya que la modulación que requeríamos utilizar también nos ayuda con con el factor de distorsión. Esta es la configuración en red. Por acá tenemos el DC-Link y por acá tenemos la red, el filtro y los conmutadores. Ahorita para las pruebas del THD vamos a utilizar el aislado. Entonces vamos a conectar una fuente DC. Por acá vamos a tener nuestra resistencia de salida, la carga. Y por acá el filtro también. Para este inversor nosotros escogimos este transistor, el TW083Z65C, que es de Silicon Carbide, principalmente por su voltaje VDSS de 650 voltios, una resistencia de conducción pequeña de 83 miliohmios, también una corriente máxima de hasta 30 amperios, que está bastante por encima de lo que vamos a ocupar en realidad. Y también sus tiempos de conmutación, que para el encendido tarda 25 nanosegundos y para el apagado 42 nanosegundos, que esto nos deja operar a frecuencias mucho más altas. Y vamos a ver ahora los espectros de Fourier y los resultados obtenidos para las distintas frecuencias de conmutación. De este lado tenemos la tensión de salida antes del filtro, por acá tenemos la corriente que pasa por la carga y por acá la tensión después del filtro, que es la tensión que recibe la carga. Acá pueden ver los respectivos THDs. Se va a notar acá en el espectro de Fourier que a la frecuencia de 5 kHz hay pues más presencia de armónicos. Posteriormente tenemos la conmutación con 10 kHz. Como se puede ver, los armónicos ahora se alejaron todavía más de la frecuencia fundamental. El THD se redujo más en lo que es la corriente y la tensión. Y por último, con 20 kHz se redujo todavía más el THD, los armónicos se alejaron todavía más y pues resulta en mejores condiciones, como se podría esperar. Una vez que se han ajustado los controles, parámetros individuales de cada sección, se integra el sistema completo, conectando la salida del panel fotovoltaico con el convertidor TCDC al TC-Link y por último el inversor DC-AC. Con todo esto se puede asegurar que la potencia entregada sea del panel sea la máxima que se pueda entregar a la red. Además, se integra el análisis térmico por esta parte. Ahora bien, la potencia activa del convertidor TCAC representa la energía total o real que el sistema fotovoltaico entrega a la red eléctrica. Es el principal indicador de cuánta energía útil produce el sistema.
el inversor toma la potencia activa disponible en el TC-Link y estabilizada por el convertidor DCS y la inyecta a la red en forma de corriente sinusoidal sincronizada con la tensión de la red. Esto provoca que, en conjunto, cierre el balance energético entre el panel, el TC-Link y la red eléctrica, asegurando una operación estable y eficiente. Por último, para que el sistema pueda inyectar una potencia correctamente a la red eléctrica, el convertidor TCAC debe sincronizarse con la tensión de la red tanto en frecuencia como en ángulo. La técnica más utilizada es el Phase Lock Loop, o PLL. Este algoritmo estima en tiempo real el ángulo instantáneo de la señal de la red. Con este ángulo, el inversor genera corrientes sinusoidales alineadas en fase por la red, lo cual permite controlar la potencia activa entregada y evitar problemas como el flujo inverso o distorsiones armónicas. Ahora bien, una vez que tenemos el sistema integrado, podemos observar las gráficas de potencia de entrada contra potencia de salida, donde podemos observar que en su punto máximo tenemos una diferencia de 0.4 watts. Esto se puede ver a diferentes razones. Una de estas puede ser por la debilidad de los componentes utilizados. Además, si observamos tanto la potencia de entrada como la salida y el TC-Link, podemos observar que el TC-Link no inyecta perturbaciones a la red. También se puede observar que conjunto del sistema integrado, el TC-Link mantiene un rizado T menor al 2%. También, por último, si analizamos la tensión de la red o la tensión que está entregando el inversor a la red, podemos observar que esta se mantiene constante en todo momento a pesar del cambio de radiancia. Pero, sin embargo, la corriente sí se observa un cambio del cambio de irradiancia del panel fotovoltaico, donde esta disminuye su corriente de gran medida. Pero gracias a los algoritmos de control podemos observar que esta sigue siendo una sinusoidal en todo momento. Finalizando esta presentación, vamos a terminar con una pequeña exposición acerca de los componentes reales que se van a utilizar para la aplicación de este proyecto. En este caso, vamos a utilizar la página de Monster para la búsqueda de los componentes y vamos a buscar componentes que se necesitan para realizar el convertidor DC-DC, el convertidor DC-AC y el sistema de control para ambos procesos, ¿verdad? Entonces, primeramente, enfocándonos en el DC-DC, requerimos MOSFET. Utilizamos un mismo tipo de MOSFET tanto para el inversor como para el convertidor. Se buscó un MOSFET de carburo de silicio, canal N, con un tiempo de encendido bajo, porque vamos a utilizar frecuencias medianas a altas de 20 kHz. En este caso, el MOSFET puede soportar 30 amperios en su drenaje y hasta 650 voltios, el doble de lo que vamos a ocupar. También buscamos una bobina que tuviera un gran aguante de corriente, 20 amperios y 1.7 milihenrios, su respectivo capacitor, y especialmente escogimos un diodo Schottky para el proceso del convertidor de DC-DC, el cual aguanta también 20 amperios y hasta 650 voltios, un rango que está por encima de lo que se utiliza. Para el DC-AC buscamos un capacitor para el DC-Link con una capacitancia de 360 microhenrios y que aguanta hasta 1100 voltios, lo cual excede por mucho el valor que se utiliza. Además, se consiguieron los valores de inductores y resistencias para realizar el filtro en la salida del inversor. Por último, en el circuito de control escogimos una placa del tipo Launch XL, el cual trae un microcontrolador, el cual suple de una manera muy eficiente nuestras necesidades. Trabaja a 90 MHz, muchísimo más de lo que nosotros utilizamos. Tiene 16 canales ADC, 54 pines programables y 16 salidas PWM, las cuales resultan muy útiles para este tipo de proyectos. Por último, dejo aquí la tabla que trae todos los números de parte, la cantidad de componentes que se van a utilizar y en total tenemos que el proyecto costaría alrededor de $544.